Queremos completar la siguiente tabla que relaciona fracciones, decimales y porcentajes. Así que para esta primera fila queremos convertir la fracción 2/3 hexanewton en un decimal y un porcentaje. Una barra de fracción representa la división. Para convertir una fracción en un decimal, podemos dividir 2 por 3. So 2 dividido por 3 igual 0.6 repetición. Y la forma correcta de escribir este decimal sería usar una barra para mostrar el dígito repetidor de 6. Así que será 0.6 con una barra sobre el 6. Ahora, para convertir un decimal en un porcentaje, multiplicamos por 100 y luego agregamos un símbolo de porcentaje. Así que con el valor decimal en la calculadora, podemos multiplicar esto por 100. Entonces, como porcentaje, esto sería 66.6 repetición o 66.23%. Aviso que multiplicar por 100 es lo mismo que mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces, de nuevo, podemos escribir esto de dos maneras. Podemos escribir esto como 66.6% con el 6 repetidor o 66.23%. En la segunda fila queremos escribir el decimal 1.11110 como un porcentaje y una fracción. Para que podemos convertir esto a un porcentaje en el mismo que convertiremos 0.6 repetir a un porcentaje, multiplicar por 100 y luego agregar el símbolo por ciento, que de nuevo es lo mismo que mover el punto decimal a los dos lugares correctos, que sería 110%. Y entonces sabemos que un porcentaje es un número comparado con 100, así que la fracción será 110/100. Y para simplificar esto debemos reconocer, hay un factor común de 10. Para que podemos dividir tanto el numerador como el denominador por 10, que nos dará una fracción simplificada del 11/10. Y para la última fila tenemos 0.4%. Queremos escribir esto como una fracción y decimal. Entonces, como dije hace un momento, un porcentaje es un número comparado con 100. Tan escrito como una fracción esto sería 0.400. Pero no podemos dejar nuestra fracción en este formulario porque no queremos tener un decimal dentro de una fracción. Así que tomamos nuestra fracción actual, y multiplicamos el numerador y el denominador para el 10 tenemos 4000. Pero ahora esto puede ser simplificado. Ambos tienen un factor común de 4. 4 dividido por 4 igual 1 y 1000 dividido por 4 igual 250. Así que la forma de fracción simplificada sería 1/250. Y para determinar el decimal podemos hacer esto de dos maneras. Mirando esta fracción aquí de 4000, si sabemos nuestros valores de lugar podríamos escribir la forma decimal de esta fracción 0.004. O para convertir el porciento en un decimal dejaremos el símbolo del porciento y dividir por 100. Así que 0.4 dividido por 100 va a darnos 0.004. Que es 4000. Cuando escribamos esto, tendremos un 0 en el lugar de un valor seguido por 0.004.